Bien, hoy vamos a conocer la historia de dos mujeres y es bastante interesante. Veréis, Aurora Rodríguez Carballeira nació en Ferrol en 1879. Fue la segunda hija de Francisco Rodríguez Arriola y de Aurora Andrea Caballeira. Y de hecho tuvieron cinco hijos. Bien, pues tenía una relación muy buena con su padre y una relación bastante distante con su padre. O sea, perdón, tenía una relación muy buena con su padre y bastante distante con su madre. Eh, le, de adolescente tenía preferencia en el tema artístico, tanto música como lectura, eh, y de hecho la influencia de su padre fue muy importante en ese sentido. Y tenía unas ideas bastante progresistas en aquella época. Y cuando vio que su hermana Josefina, a los 16 años, iba a ser madre soltera, ese fue la primera toma de contacto con la maternidad. Su hermana no quiso saber nada de su hijo y entonces ella fue la que tomó la iniciativa y dijo que bueno, que ella podía hacerse cargo de su sobrino. Que de hecho nació en Betanzos en 1895 y se llamó José Rodríguez Caballera, aunque lo llamaban Pepito Arriola. Según se cuenta, Josefa abandonó a Pepito, como he dicho, y se quedó como si fuera su madre. Y ella a los años volvió a estar con su hijo, puesto que era un gran compositor y de hecho decían que podía ser el Mozart español y se codeaba con lo mejor de Europa. Y entre ellas, claro, la alta sociedad alemana. Por su lado, para Aurora fue un golpe muy duro y, y claro, entró eh, cuando entró en el psiquiátrico de Madrid, que eso es más adelante, su sobrino se convirtió en el tutor de su tía. Y bueno, en cualquier caso, ella se sintió decepcionada e incluso traicionada tanto por su hermana como por su sobrino. Y bueno, es que, a ver, hay que reconocer que ella haya tenido ese esfuerzo de tiempo, de dinero, de todo, para poder educarle y criarle, pues, tampoco es fácil. Y con ello, pues tuvo en mente tener una hija. Y lo que quería era tener una hija, precisamente, ¿vale? Se dice dice la historiadora Rosa Cal, que el padre era un sacerdote de la Armada, ¿vale? Y le cuenta a Aurora le cuenta lo siguiente: yo quisiera tener un hijo, más bien una hija, mejor, que sea capaz de alcanzar la altura que yo. Por falta de alas, no podré escalar jamás. Y el cura accede y busca una casa a las afueras de Ferrol. A los 4 meses de fallecer su padre, ella ya sabe que está embarazada y de hecho convivió con su padre durante 20 años, unos 20 años. Y cuando falleció tomó las riendas de la economía familiar.
El mismo día en que publicaba la esquela de su padre y el anuncio de las ventas de la casa familiar, Aurora ya tenía nuevos planes y de hecho decidió irse a Madrid para poder vivir en, en unas casas bajas bueno, tenía unas casas bajas del Camino Nuevo. Y bueno, como he dicho, se trasladó a Madrid. Claro, obviamente no le retenía nada en Ferrol, entonces cogió las maletas. Dejó las fincas en manos de un administrador y educó a su hija. Fue, a ver, la concepción de su hija, comenta ella lo siguiente: quiere hacer constar de una manera rotunda y categórica que Hildegard, que es su hija, no llegó a la vida por casualidad ni por un simple deseo animal de sus padres al engendrarla, como nacen casi todos los seres del mundo. No era producto de una ciega pasión sexual, sino un plan perfectamente ejecutado. Eh, Ejecutado con precisión matemática y con una finalidad concreta. Nació con un objetivo determinado, con una misión ideal de la que no podía desviarse por ninguna debilidad humana. Esto es clave. Yo la creé, que la hice, que la formé a lo largo de los años, sé perfectamente dónde debía llegar. Insisto, esta parte también es clave. Tuvo un control absoluto, pero absoluto, sobre su hija, rodeándola de libros, dejándola aislada de otros niños, de juguetes que consideraba una distracción. De esta forma estricta de educar, al año y medio aprendió a leer y a los dos a escribir. Más tarde aprendió inglés, francés y alemán. Y estudiaba temas concretos porque todo indicaba que era superdotada. La verdad es que en ese sentido era hereditario. Su madre también era muy inteligente y su abuelo también. A los 13 años estudió bachillerato con grandes calificaciones y a los 14 estudió Derecho con un permiso especial por su edad. Claro, a esa edad muy poca gente de en esa franja iba a la universidad. Así que fue militante socialista y más tarde republicana. Y Aurora la concibió, la convirtió en una persona anómala y excepcional en un año prodigio. Fue en la universidad, Hildegard daba conferencias y de hecho escribió artículos para revistas y periódicos y fue autora de 16 monogramas. A los 17 terminó Derecho y empezó Filosofía y Letras y Medicina, alias nada. O sea, yo a esa edad no tenía nada. Era feminista de vanguardia que defendía la educación sexual, el control de la natalidad, la esterilidad y el divorcio con ensayos como La rebeldía sexual de la juventud, Malduismo y Neomalduismo y Cómo se curan y evitan enfermedades venéreas. Cuidado, que no era un don nadie, como digo. Aurora
por supuesto, no se separaba de su hija e iba a los actos sociales y mítines a los que, como en tertulias de carácter social, la invitaban y la llevaban. Hildegard se sumó a la voz de Victoria Kent en una cuestión sufragista y ambas pensaban que antes de que una mujer pudiera votar, cuidado con esto, que esto es muy interesante, tenía que ser educada para poder tener dicho derecho con libertad y consecuencias necesarias. O sea, tienes que... lo típico de tienes que saber lo que votas, pues justamente esto. Además, junto al doctor Gregorio Marañón, madre e hija fundaron la Liga Española para la Reforma Sexual sobre bases científicas en 1932, presidida primero por el médico, y fue un sitio de debate entre intelectuales con temas contemporáneos como la sexualidad o las ideas eugenísticas emergentes en la época, o sea, en la Europa de la época. También Juan Basteiro, profesor de Ilegal en la universidad, comenta lo siguiente sobre el tema de la madre e hija. En los estudios, Hilde es sencillamente formidable, pero este fenómeno de ir tan pegada a su madre me evoca la imagen de una cría de canguro encapsulada en bolsa invisible, con el cordón umbilical intacto. O sea, él, yo lo voy a decir un poco más gore, pero él considera que el cordón umbilical no se ha cortado, que un poco más y si va la hija al baño y ve que tarda mucho, un poco más y recoge cable por el con el cordón umbilical y un poco más y la mete para adentro otra vez. El caso es que su capacidad de oratorio no era tan desarrollada como las demás, pero sus apariciones públicas fueron frecuentes en el panorama político-social en ese momento. Su discurso ganaba fuerza a cada momento en cuestión de libertad sexual y derechos fundamentales, y era la voz de las mujeres. Hizo publicaciones en sitios como El Segoviano, La Libertad y La Tierra. Y su aparición en eventos culturales era constante y de hecho parece que España se hizo pequeño porque fue conocido también en Europa, y esto también es clave, como he dicho antes en uno de los comentarios de Aurora, esto de Ile también es clave. Como he dicho, se hizo pequeño y se codeó con eh, intelectuales de la época como Herbert George Wells o el estudioso de la sexualidad Havelock Ellis. Y bueno, obviamente con el éxito de su hija con ese éxito reclamaba a su madre una independencia. O sea, oye, ya tengo 18 años, por en ese momento ya tenía 18 años, decía, oye, quiero mi libertad, quiero poder moverme tranquilamente, me quiero independizar, quiero vivir mi vida, que no sea yo la que viva tu vida o la vida que tú quieres que yo viva. No, quiero mi propia vida. Y bueno, a nivel profesional estos problemas también la afectaron. Como he dicho, a los 18 años la hija se encaró con su madre y la amenazó con irse de viaje y irse del país. Pero claro, con esto Aurora tuvo una paranoia pensando
que en los momentos en los que estaban, en los escasos momentos en los que no estaban juntas, tenía una relación con Wells y que quería Wells llevársela a su terreno, o sea, a su país, ya no solo como novios o como amantes, sino como espía o incluso llegar a prostituirla. O sea, la cabeza en ese momento estaba teniendo una neurosis importante. Y el caso es que después de una discusión, la chica Hildegard se fue a la cama y la madre fue a sacar a los perros y en vez de irse a la cama cogió una pistola, cogió un arma, la pegó 4 tiros, 2 en la cabeza y uno en el pecho. O sea, por si acaso las balas, por casualidad, los de la cabeza no valen, pues una en el pecho para que te desangres. Justamente después de esto, la madrugada del 3 de junio del 33, fue a ver a un abogado y amigo suyo llamado José Botella Asensi y le declaró lo siguiente. Esto es muy importante. Vengo a decirle que he matado a mi hija para que no piense que estoy loca y me diga lo que tengo que hacer. Comentó el asesinato con todos lujos de detalles, sin pestañear, sin tener ningún remordimiento y, y no eludió su responsabilidad. Además también relató, yo sentía que el espíritu abandonaba el cuerpo ya muerto e incluso que retornaba a mí, que había sabido crearlo. Me recordaba a mí misma, tras muchos lustros, que volvía a encontrar al sentir que el espíritu de Hildegard se unía de nuevo al mío, formando un todo estrechamente enlazado, indisolublemente juntos. Increíble. O sea, es el comentario, la descripción es cruda, pero es como muy poética. A mí me ha llamado mucho la atención cuando lo he leído y cuando lo he visto. Luego, bueno, obviamente se entregó a las autoridades junto al abogado. Y bueno, fue uno de los juicios más problemáticos y más controvertidos de la época. En ese momento hay que recordar que en este momento fue el 33-34, había un cambio de régimen y es que empezó el tema de la guerra civil. Entonces había gente de izquierdas y gente de derechas. Punto. En el momento en el que empezó el juicio hubo gente de derechas y entonces hubo un pequeño conflicto. Pero el caso es que hubo un debate de si Aurora en el momento del asesinato estaba en plenas facultades mentales o si sufría algún tipo de trastorno que explicara sus actos. En defensa de la imputación en el peritaje estaban los doctores Vallejo Nájera y Bonifacio Piga Sánchez Morate, frente a Sacristán y Prado Surch, que alegaban que fue víctima de grandes delirios. Estos dos fueron psiquiatras o doctores de la parte de la fiscalía, mientras que Vallejo Nájera y Bonifacio fueron de la defensa. Se impuso la tesis de Vallejo Nájera con
la consiguiente imputación de Aurora por el homicidio a su hija, claro. Y de hecho el juicio se celebró entre el 24 y el 26 de mayo del 34 y se la declaró culpable, teniendo que cumplir una condena de 26 años y 8 meses en la cárcel. Cosa que Aurora, bueno, había tenido en sus planes, porque decía que, o pensaba que iba a cambiar el sistema carcelario. O sea, ya sabemos que era una mujer muy inteligente, que tenía diferentes planes. Y el caso es que su paso por la cárcel fue muy corto, puesto que estuvo solo un año en la prisión de Ventas. Y después de que las autoridades penitenciarias pidieran un examen médico de su innegable desequilibrio, la llevaron al psiquiátrico de Cienpozuelos, donde acabó falleciendo a un empeoramiento, o sea, debido a un empeoramiento de salud, puesto que tenía un cáncer y ella no quería que se le tratase. Y falleció en 1956. Conclusión, no hagáis a vuestros hijos. De verdad, que hagan su vida, que se caigan, que se levanten. No los presionéis, porque luego se van a revolver y van a tener razón en revolverse. La verdad es que es un vídeo bastante complejo, bastante difícil. He tenido que estar mirando en diferentes sitios, contrastando. Y sobre todo me ha parecido interesante puesto que, bueno, estuve viendo un artículo del Madrid de Almudena Grandes y entre ellos fue el psiquiátrico y la cárcel donde estuvo Aurora. Y cuando dijeron lo de la parricida fue como, uff, esto, esto suena bien. Así que aquí está. Espero que os haya gustado y sé que he tenido un par de traspiés, pero la verdad es que es una historia bastante interesante. Hay libros, hay historias sobre ella. La vida de Ilegar es bastante dura, para mi gusto, y yo creo que ha estado bastante bien. La verdad es que Aurora era una mujer muy inteligente, trabajadora, pero uf, no me gustaría estar en su pellejo, eso desde luego. Y espero que os haya gustado, por supuesto. Nos vemos en otro vídeo que a lo mejor no va a ser tan denso o tan pesado. Nos vemos.